Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración en casa. Amén. Este domingo hemos tomado la decisión de hacer las reuniones en línea por las redes sociales, ya que en nuestra ciudad y cercanos a nosotros, inclusive algunos hermanos de la iglesia, estamos afectados por la enfermedad y por esta pandemia. Gracias al Señor todos han estado ya sanos, fortalecidos, bendecidos, y Dios ha hecho milagros. Amén. Pero por prevención hemos tomado la decisión de en esta semana hacerlo solamente en línea, no presencial. Pronto Dios nos dará la oportunidad para volverlo a hacer presencial y que juntos podamos celebrar el nombre del Señor. Amén. Estamos en la serie Celebremos. El texto base de esta serie Celebremos, 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice así: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Dios nos está llamando en este tiempo, en esta coyuntura de este mes de aniversario, amén, de este mes de celebración en nuestra congregación, donde cumplimos 9 años. Dios nos estaba hablando, nos estaba ministrando de las cosas, cómo deberíamos hacer, ¿no? El texto base de este mensaje, del título aniversario, que comenzamos la semana pasada y lo continuamos esta semana, es Juan capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice el texto: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hemos hablado y hemos explicado acerca de este texto, de las cosas como el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, que en el tiempo de aniversario, generalmente la gente está enfocada en la estructura, en el templo, en el edificio, en el galpón, en todo lo que han construido, lo que han levantado. Pero el Señor nos decía que Él está más pendiente, es de su iglesia, de su cuerpo, su iglesia, de las personas, que de la estructura. También Dios nos hablaba y nos decía que más importante para Él es ganar las vidas que mantenerlas. No estoy diciendo que mantener las vidas que ya han sido ganadas es pecado, es malo, es incorrecto. De hecho, tenemos que hacerlo. Pero para el Señor lo más importante es que podamos seguir ganando. No simple y llanamente que podamos mantener nada más. ¿Me doy a entender? A veces la gente gana una persona y se enfoca solamente en mantener a esa persona, pero no sigue enfocándose, no sigue empoderándose, no sigue haciendo lo que Dios le mandó a hacer. En otras palabras, en seguir ganando vida. En otras palabras, Dios nos decía la semana pasada: tienes que enfocarte más en ganar vida que en conservar, en preservar. Porque lo que ya han sido ganados, claro, tenemos que seguir trabajando con ellos para preservarlo, pero tenemos que enfocarnos más, inclinarnos más, trabajar más por ganar, no por mantener. Dios nos hablaba también de que tenemos que enfocarnos en hacer las cosas a su manera, obedecerlo a Él, cumplir con su propósito. Dios nos decía también que necesitamos honrarle, obedecerle a Él. Necesitamos decirle al Señor: heme aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En este día hay cosas de las muchas que hemos hablado, después de todo lo que hemos escuchado acerca de este mensaje de celebración en la serie, en el mensaje de aniversario, en la serie Celebremos. Dios nos hablaba acerca de estas cosas, pero ahora, después de haber escuchado lo que hablamos el día domingo, lo que hablamos el día jueves, ¿cuál debería ser nuestra actitud correcta para celebrar nuestro aniversario entonces? Ya que no debemos enfocarnos en el templo, sino en la iglesia. Ya no debemos enfocarnos tanto en mantener, sino en ganar. Ya no tenemos que enfocarnos tanto en las cosas pasadas, en los fundamentos. Qué bueno por eso, porque nos mantiene alineados, sino tenemos que enfocarnos en lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, sin salirnos de los fundamentos bíblicos, de los principios divinos. ¿Me doy a entender? Dios no está hablando ahora
cómo debería ser nuestra actitud correcta para celebrar nuestro aniversario. Número 1, determinar hacer la voluntad de Dios. Mira, una de las cosas, como yo decía, creo que no me acuerdo si fue el domingo o el jueves, de las cosas que yo decía, es que nos cuesta obedecer, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y escúchame, yo hablaba un poco sobre esto la semana pasada, y yo decía, cuando el Señor me llama al ministerio, yo estaba, emocionado, asustado, nervioso, de todo lo que pueda suceder. Yo, wow, Señor, tú me vas a llamar al ministerio, en serio, tremendo. Yo trabajaba mediodía en el ministerio, sirviendo al Señor, honrando a Dios, consolidando, discipulando, ¿verdad? Pero mediodía lo tenía invertido en los negocios, en mi empresa, en mi taller automotriz, en hacer otros negocios, en cuadrar todas esas cosas. Y el Señor me dijo, no, yo te estoy llamando ahora para que ahora trabajes para mí a tiempo completo. Entre el nervio, la euforia, el desespero, la emoción y todas estas cosas, yo le dije al Señor, bueno, Señor, tranquilo, aquí estoy, te seguiré sirviendo. Pero cuando Dios me dice, no, pero aguántate, el detalle es que no me vas a servir aquí en Cumaná. Yo tengo un lugar donde te voy a enviar. Mira, hermano, ahí sí es verdad que se me bajó la tensión, empecé a sudar por todos lados. Ahí sí es verdad que le dije, Señor, ya va, pero esa parte no me gusta, esa parte no me agrada. ¿Por qué? Porque yo en Cumaná estaba súper bien. Yo tengo mi casa propia, tengo 4 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, lavandero, estacionamiento para 2 vehículos, en un excelente urbanismo. Yo estoy bien, tenía 5 o 6 carros en ese entonces al mismo tiempo, lo tenía mi negocio, ya iba a montar otro negocio, porque aparte del taller que tenía en mi casa, trabajaba en mi casa, y ganaba mucho más que trabajar en cualquier otro taller, después de todos los concesionarios, varios concesionarios que había trabajado, ya iba a montar una venta de repuestos enfocado en producir mucho más plata. En otras palabras, yo estaba súper bien y súper cómodo, y el Señor me dijo, hey, olvídate de eso y sírveme. Eso no es fácil tomar esa decisión, no es fácil obedecer al Señor. No es fácil decir al Señor, Señor, yo te voy a servir y yo te voy a obedecer a pesar de que no me parece, a pesar de que no estoy de acuerdo. Porque el detalle es eso. Mucha gente no obedece al Señor, no obedece a su autoridad, a sus pastores, a sus líderes, no obedece a su apóstol, a su profeta, simplemente porque no está de acuerdo. Y como yo decía la semana pasada, mira, a Dios, y discúlpeme, pero lo voy a tratar de decirlo con el mayor amor posible y de la manera más linda, de la manera más hermosa, pero a Dios y a mí no nos interesa si a usted le parece o no. Porque cuando Dios manda una orden, nosotros tenemos que obedecer y punto, nos parezca o no, estemos de acuerdo o no. Y a pesar de que hicimos muchos sacrificios y todavía seguimos haciendo algunos sacrificios, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado y Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Así que lo primero que el Señor nos está diciendo en este tiempo es que tenemos que determinar hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice así, Deuteronomio 28, 1 y 2. Y aquí el Señor es directo, puntual, específico, clarito, para hacernos entender que nos conviene obedecer. Dice así Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, Dios nos dice, después de estos dos versículos, que es el versículo 1 y el versículo 2, Dios nos habla y nos dice, hey, escúchame, entiéndelo de una vez. Si tú me obedeces,
Si tú oyes mi palabra, oyes mi voz, la guardas en tu corazón, en otra palabra, la atesoras, la haces parte de ti y la practicas, la pones por obra, el Señor promete exaltarnos. El Señor promete bendecirnos. Y a partir del versículo 3 comienza, préstame atención, 12 versículos de bendición. Bendito serás en tu entrada, bendito serás en el salir, bendito serás en el viaje, bendito cuando estás en tu casa, bendito cuando estés trabajando, bendito cuando estés estudiando, bendito cuando estés paseando, bendito cuando estés comiendo, bendito en todo lugar. Aparte de eso, el Señor dice, prosperaré tu ganado, prosperaré tu trabajo, prosperaré la obra de tu mano, te bendeciré, te empoderaré, te enriqueceré, te daré plata, te daré salud, guardaré tu vida. Mira, Dios hace cosas extraordinarias cuando usted y yo decidimos obedecerle. Pero, como decía aquel comediante, qué broma que siempre hay un pero. A partir del versículo 15, porque son 14 versículos que hablan acerca de las bendiciones. Los 2 que leímos más 12 más que le dije que había. Pero a partir del versículo 15, Dios nos advierte y nos dice, hey, pero, dice así el versículo Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, en otra palabra, también va a suceder, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar, nótese, para esforzarte, para hacer todo tu posible, cumplir todos sus mandamientos. A mí me llama la atención, préstame atención antes que siga leyendo ya el texto conmigo. A mí me llama la atención porque el Señor nos dice, para que no cometas ninguna falla, para que no te equivoques nunca. No, Dios no nos dice eso. Dios nos dice para procurar, en otra palabra, tú te vas a esforzar, vas a trabajar y vas a enfocarte, vas a darle duro para cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que yo te explico hoy, que yo te estoy hablando hoy. Que si no haces eso, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y no te lo pierdas, y también te van a alcanzar. Y a mí me llama la atención profundamente esto. Y cuando me puse a analizar y a comparar esta cosa, yo dije, wow. Le dije que los 2 versículos que leímos, versículo 1 y versículo 2, de bendición, hay 12 versículos más, en otra palabra, hay 14 versículos que hablan acerca de bendición. Pero de las maldiciones, en otra palabra, somos bendecidos por obedecer. ¿Estamos claros? Ajá. Pero somos maldecidos por desobedecer. En otra palabra, somos benditos cuando obedecemos, pero somos malditos cuando desobedecemos. ¡Wow! No te lo pierdas. Y hay 53 versículos ¿me estás escuchando? 53 versículos. Casi no, yo creo que más de 4 veces, casi 5 veces más maldiciones en versículos que bendiciones. Ojalá que esto se le revele a alguien el día de hoy. Ojalá que se le revele. Repito otra vez. La Biblia nos habla de parte del Señor, ahí en Deuteronomio, que hay 13 versículos que nos hablan de la bendición de Dios cuando obedecemos. Pero en ese mismo capítulo 28
hay 53 versículos que nos hablan de maldición cuando desobedecemos. Y aun cuando no quiero comparar en términos de calidad de la bendición o de la maldición, yo te estoy enseñando el día de hoy, y ojalá que se te revele, que en cantidad hay casi 5 veces más maldiciones por desobedecer que bendiciones por obedecer, por lo menos en versículos. Con eso se lo digo todo. Según algunos estudiosos, cada expresión de bendición, escúchame, pueden llegar inclusive como a 24. Y algunos estudiosos dicen, bueno, ¿por qué son las 24 bendiciones de las 24 horas del día? Pero cuando hablamos de maldición, dice que esa cantidad también llega como a 5 veces más de maldición. Escúcheme esto. El Señor nos está llamando la atención ahora y nos está diciendo, hey, cuando tú obedeces mi palabra, cuando tú decides ser siervo, cuando tú decides ser obediente, cuando tú decides ser fiel, escúchame, yo te voy a bendecir mucho. Vas a ser bendecido poderosamente. Pero préstame atención a esto. Pero cuando desobedece, cuando eres desleal, cuando eres infiel, también vas a ser maldecido poderosamente. También serás maldito poderosamente. ¡Wow! Cada vez que yo estudio estos textos, el Señor me revela algo nuevo. Y esto es lo que me acaba de revelar. Me acaba de decir, me dice, la gente no se ha dado cuenta que cuando me obedece yo lo bendigo bastante. Pero cuando me desobedece la maldición es mayor. De hecho, vaya conmigo ahora más adelante, 2 capítulos más adelante, Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante. Voy leyendo los textos y voy explicando algunas cositas. Dice aquí, mira, hoy como profeta, como apóstol, como pastor, como líder, como maestro de la palabra, te digo hoy yo a ti, mira, yo he puesto delante de ti, de parte del Señor, la vida y el bien. Cuando obedeces, la vida y el bien de Dios está en tu vida. La muerte y el mal, cuando desobedeces, cuando yo desobedezco, entonces la muerte y el mal está sobre mi vida. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Pero ese texto de amar, lo que pasa es que, como yo lo he dicho varias veces, la Reina Valera lo traduce muy romántico, ¿no? Muy, ames a Dios. Pero el texto lo que está diciendo obviamente es amar, pero está hablando de obedecer, honrar, serle fiel, vivir para Él, trabajar para Él. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Para que vivas, no mueras, y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga. Esa palabra te bendiga, en otra palabra, la bendición de Dios repose sobre tu vida en la tierra
a la cual entras para tomar posesión de ella. ¡Ey, no te lo pierdas! Al lugar donde Dios ha determinado sembrarte. ¿Qué tal? En la tierra en la cual entraste o entras para tomar posesión de ella. Escucha. Y voy a decir esto con temor y temblor. Eso significa, préstame atención a esto, que si yo no hubiese obedecido a Dios y no me hubiese venido para Valencia, así como nos envió nuestros apóstoles, nuestros pastores, nos enviaron a la ciudad de Valencia para aperturar una obra y trabajar, Dios no me hubiese bendecido como me ha bendecido ahora y como lo va a seguir haciendo en este lugar. Si yo me hubiese quedado allá con mi casa grande, con mis 5 o 6 carros, me hubiese quedado con mi negocio, me hubiese montado otro negocio y hubiese tenido mucha más plata, dinero de más, y tú sabes. Le aseguro que a lo mejor hubiese perdido todo. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Dios no hubiese estado sobre mi vida. Si no hubiese estado la maldición, no hubiese estado la vida y la bendición, si no hubiese estado la muerte y la maldición. ¿Sabes por qué? Simple, porque desobedecí a Dios. ¿Qué tal? Como dije la semana pasada, a pesar de que todavía no tengo lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo, el Señor nos ha bendecido. Nos venimos con un solo carro. Hoy ya tenemos 2 carros, hoy ya tenemos 2 camionetas, ya tenemos una moto, 2 bicicletas y ya vamos por el monopatín también. Hemos sido bendecidos. Pero ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice, allí en Deuteronomio 30, nos dice, que el Señor nos bendice en la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. En otras palabras, el lugar donde Dios te envió. Es más, le voy a decir algo más. Si yo hubiese hecho como hicieron algunos, que me fui de la iglesia para montar mi propio tarantín, porque yo soy pastor y no espero que sea enviado, no hubiese sido bendecido. Porque hubiese desobedecido al Señor. Escúchame lo que le voy a decir, iglesia. Y vuelvo y repito, lo digo esto con temor y temblor. Escuche esto. Nadie, escúchame, será bendecido cuando divide una iglesia o cuando abandona una congregación y en vez de empezar a trabajar por su propia medio, sino que empieza a sacar gente de esa congregación o de otras congregaciones para llevarlo a su vida, esa persona jamás será bendecida, sino que totalmente al contrario, esa persona estará maldita hasta que se arrepiente y haga las cosas a la manera de Dios. ¿Sabes por qué? Porque pregunto yo, ¿será que es de Dios que una persona cause división a una célula, a una organización, a una iglesia, a un ministerio? ¿Será que eso es de Dios? O sea, que Dios le está diciendo, hey, vete de esa iglesia, saca a toda la gente que tiene para que debilites esa iglesia, saca a la gente, divides. ¿Será Dios trabaja de esa manera? ¿Qué creen ustedes? No, por supuesto que no. Dios no trabaja de esa manera. Cuando Dios quiere, escúchame, hacer multiplicar la iglesia, no le dice a ese discípulo o a esa discípula que le sea infiel al pastor, que le sea desleal al pastor y que le robe un pocotón de ovejas al pastor. Dios no hace así. Dios le pone el sentir en el corazón al líder, pero trabaja con la autoridad, con su pastor, y a su debido tiempo, a la manera correcta, su autoridad, su pastor lo enviará
para aperturar una obra. Escuche esto. Lo voy a decir de una vez. De todas maneras ya me aseguraron que eso iba a suceder. Pero escúchame. Nosotros tenemos una iglesia hija en Vigirima. Que de hecho, si Dios nos ayuda en esto, en breve, cuando nos autoricen, vamos a constituir la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es una iglesia que está comenzando a paso, ya es una iglesia que ya ha madurado, ya ha crecido. De hecho, tanto es así, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Tanto es así que esa iglesia hija que tenemos en Vigirima, ahora parió otra iglesia hija que está en Los Guayos. ¿Sí? Sin mal no creo que es en Los Guayos. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ey, no te lo pierdas! Que este pastor que está aquí, con esta iglesia que pastorea, no solamente tiene una hija, sino ahora tiene una nieta. ¿Aló? Seguimos creciendo, seguimos multiplicándonos. Y hey, no te lo pierdas. En Paraguay tenemos otra iglesia hija. Aleluya. Si usted está escuchando esto, alabe y glorifique al Dios Todopoderoso. Y en breve mostraremos videos o las fotos de ese asunto, de lo que Dios está haciendo. Y yo sé que en breve, en Europa tendremos una iglesia también. Cuando finiquitemos a muchas cosas, muchas batallas, muchas luchas. Yo sé que en Chile tendremos una congregación también. Yo lo creo. Yo creo eso firmemente. Y ojalá que los chilenos me estén escuchando ahorita. Bueno, los venezolanos que están en Chile. Yo creo y espero que en Perú también tendremos una iglesia hija. En Colombia y en muchas otras partes. Yo sé que en breve tendremos una iglesia también en Estados Unidos. Yo creo eso, hermano. Yo creo eso. Yo creo. Inclusive, posiblemente si Dios nos ayuda también en breve, tendremos otra congregación aquí en Venezuela también. Otra iglesia ahí. Yo creo eso también. ¿Sabes por qué? Préstame atención a esto. Porque Dios me dijo, hey, yo te saqué de Cumaná y te traje acá a Valencia. No para que te quedes con la gente, sino para que los ganes, los capacites, los empoderes, los envíes y que hagas las cosas como tienen que ser. Así Dios me dijo que lo hiciera. Y yo, como dice Deuteronomio 28 allá, dice, procuro, hago mi esfuerzo, trato, trabajo, lucho, me esfuerzo, dale, para obedecer al Señor. Eso es lo que yo trato de hacer. Préstame atención a esto. Así que aquella gente que se ha ido de rebelde de la iglesia, sacando gente o tratando de sacar gente de la iglesia para ellos montar su taratín o para llevárselo para otra congregación o lo que sea, mira hermano, lamentablemente esa gente será maldita hasta el día que se arrepienta. Y no lo digo yo porque yo estoy molesto, bravo, triste, no, eso lo dice la Biblia. ¿Me doy a entender? Eso lo dice la palabra de Dios. Pero sigue diciendo, para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, presta atención. Mira, yo me he quedado sorprendido. Porque algunas personas que se han levantado, que se han endemoniado, no quieren oír, no quieren hablar. No, es más, no voy a hablar contigo, no tengo tiempo para hablar. Para hablar no voy a hablar. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, en otras palabras, no reflexionara, no entendiera y no asimilara que está equivocado, y te dejares extraviar, ay papá, y te inclinares a dioses ajenos, ay, mira, y a mí yo me quedo sorprendido porque esa gente
se la tiran y se creen que son más santos que el Espíritu Santo, que ellos son los únicos que tienen la verdad. Bueno, esos son los que se inclinan a dioses ajenos, que traen confusión, que manipulan. Se te inclinas a dioses ajenos y le sirvieres. Yo protesto, en otra palabra, yo te declaro, yo te digo hoy que de cierto pereceréis. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Porque esta gente lamentablemente todavía no sabe ni se ha dado cuenta de lo que está haciendo. No saben la maldición que se están echando encima, la muerte que se están echando encima. Sigue diciendo las Escrituras: no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vayas. En otras palabras, el Señor dice: a donde te meta la maldición te va a alcanzar, papá. ¿Me estás escuchando? A donde te metas, serás maldito, serás maldita por desobedecer. Pasando el Jordán, sigue de la Escritura, para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. En otra palabra, el Señor dice: hey, de toda manera, por si acaso tienes alguna duda, de toda manera, por si acaso, el cielo y la tierra y todo esto son testigos de lo que yo te estoy declarando hoy. En otra palabra, si tú sigues desobediente, si tú sigues desleal, si tú sigues siendo infiel, que conste que yo te lo dije, que yo te lo advertí. Cuando vengan las consecuencias de tus actitudes, de tus malas decisiones, entonces que conste que yo te lo dije. Dice que os he puesto delante de ti la vida y la muerte. Mira, esto está tremendo. Mira. Que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todavía Dios es tan bueno que me dice: no cometas el error, no te endemonies, mantente firme. Hay cosas que no estés de acuerdo, está bien, no hay problema, pero sigue para adelante. Hay cosas que no te parecen, bueno, está bien, pero sigue para adelante, sigue obedeciendo, sigue siendo fiel, porque a su momento yo te voy a exaltar. A su momento yo te voy a bendecir, a tu momento. Mira, yo digo a la gente, ¿no? Con todo este asunto, y gente que me ha dicho, porque yo le he dicho a la gente: mira, el detalle es que si fuera solamente mi congregación que está pasando esto, yo dijera, bueno, mira, de repente tu madre, no, porque eso está en toda. No he conocido todavía un pastor ahorita que no se le hayan demoniado a gente en estos tiempos y se hayan ido. Yo le digo a la gente: mira, ¿usted cree que eso, cuando yo era discípulo, me congregaba allá en Cumaná, ¿usted cree que eso no pasó por mi cabeza también? ¿O es que yo soy ultra mega santo, que eso nunca Satanás me atacó y nunca? No, eso pasó por mi cabeza también. Y Satanás también, como a muchos le ha dicho lo mismo: vete de la iglesia, tanto que has trabajado, tanto que has luchado. Mira, esos son discípulos tuyos, no son de tu pastor, no, esos son tuyos. Tú te los ganaste, tú los consolidaste, tú los discipulaste. Así que cuando te vayas a la iglesia te los llevas a toditos. Y además, si puedes arrancarme de la iglesia, te la llevas también. Satanás también me lo dijo a mí. Y se lo ha dicho sin temor a fallar o a equivocarme o a pecar. Se lo he dicho a todo el mundo, porque Satanás trabaja de esa manera. Solo que la diferencia es que algunos le obedecieron a Satanás y otros, como yo, decidimos obedecerle al Señor. Aleluya. Aleluya. Esa es la única diferencia. Pero yo también tuve conflicto, pero yo también tuve cosas que no me agradaban,
yo también pasé cosas que no me gustaban, yo también vi cosas que de repente no estaba de acuerdo, pero yo decidí ser fiel. Y como lo he dicho hace un pocotón de años atrás, la fidelidad hace la diferencia. De hecho, le pongo esta cerecita a la torta que le estoy dando el día de hoy. Escúchenme. La Biblia dice, allí en Apocalipsis, que los fieles heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, la bendición de los fieles será el reino de los cielos, su plenitud. Pero para los infieles será el reino de las tinieblas. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Sigue diciendo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Fidelidad, obediencia, lealtad. El problema está en este asunto. Es que cuando no es Dios que me lo dice a mí directamente, préstame atención a este, le voy a regalar otra perlita. El problema es que cuando Dios no me lo dice a mí directamente, sino se lo dice a mi autoridad, y mi autoridad me lo dice a mí, no estoy de acuerdo. No me parece, no creo. Porque somos orgullosos, somos vanagloriosos, somos soberbios, somos rebeldes, somos desobedientes y para de contar. Ese es el problema. Si Dios nos hubiese revelado a nosotros iríamos eufóricos, vamos a hacerlo porque Dios me mostró, Dios me dijo. Nah. El problema es que le dice a nuestra autoridad. Y cuando nuestra autoridad nos lo dice para obedecer, nosotros no, es que no me parece, yo no estoy de acuerdo, es que no creo, es que no sé, es que Dios me mostró otra cosa, porque sea otra cosa. Dios me reveló que hiciera otra cosa. Y ¿en serio? O sea que Dios es un Dios de división. La idea de Dios es dividir a su pueblo, a su iglesia. Dios da una sola visión, no dos, porque si son dos visiones, son división. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti. ¿Cuántos dicen un rotundo amén? Vamos, escribe por el chat, amén, pastor. Yo creo en esta palabra, la recibo. Yo soy bendecido porque yo obedezco. Porque yo soy fiel, porque yo soy leal. Porque es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que juró Jehová tu padre, Abraham, Isaac, Jacob, que le había de dar. En otras palabras, el Señor nos dice, mira, cuando tú decides obedecer, aun cuando vaya la cosa ruda, aun cuando la cosa esté difícil, y aprovechando la coyuntura de lo que estamos viviendo ahora, aun cuando haya pandemia, COVID-19, 2021, 35, 48, 52, no importa, tú serás bendecido porque decidiste obedecer a lo que yo te había dicho. Decidiste obedecer. Nosotros decimos, nuestro destino, yo decido, tú decides el destino, lo que queremos. Si el de bien, el de mal, el de vida o el de muerte, el de bendición o el de maldición. Es nuestra decisión. En el contexto de Juan que leímos como texto base de este mensaje, Juan 20:21, en el principio Jesús manda una orden a los que estaban en el templo. De hecho, le voy a leer para que entienda el texto en el contexto de la palabra. Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13 dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas.
y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían la paloma, aquí está la palabra para obedecer: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En otra palabra, tengo fuego en mi corazón porque celo la casa de Dios. No me voy a poner a explicar todo este texto en la parte teológica, no. Yo voy a aclarar simplemente una cosa. Jesús no estaba molesto porque había negociaciones en el templo. No, Jesús estaba molesto porque los que estaban negociando eran unos usureros, lambucios. ¿Por qué? Porque los que venían a la Pascua, recuerden que como se vive todavía en la actualidad, cada vez que es tiempo de la Pascua, toda la gente peregrino vuelve otra vez a Judea para honrar a Dios a través de la fiesta de la Pascua y todo aquello, y traen sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y todas traen sus cosas. ¿Qué hacen ellos? Para poder colocar ahí esas finanzas, ese dinero, tienen que cambiar. Por ejemplo, en nuestro caso, ahorita porque se está manejando las divisas, ¿no? Sobre todo los dólares aquí, pero aquí se maneja el bolívar. ¿Qué significa? Que si alguien, por ejemplo, viene a traer una ofrenda para acá, yo la tengo que cambiar o en bolívares, que es lo que se utiliza, o en otra cosa en dólares. ¿Por qué? Porque se mueve esta moneda aquí. Pero por ejemplo, yo no la puedo cambiar, aunque ahorita están aceptando hasta pesos. Bueno, ahorita en realidad están aceptando, yo creo que de todo lo que venga. Cualquier cosa, yo creo que están aceptando cualquier otra cosa menos bolívar. Pero bueno, escúchame. El asunto está en que ellos había que cambiar para poder llevar la ofrenda. Entonces, ¿qué hacía esta gente? Lo que normalmente hacen aquí en este país, en Venezuela. Que por ejemplo, alguien envía $100 desde el exterior. Entonces con la matraca del cambio de las remesas y la broma llegan como 80, y cuando tú vas a cambiar, que te lo cambien en bolívares y tú vas a pagar en bolívares, ya tienes como 70 o 60 porque ya se devaluó, y cuando compras y pagas toda esa broma, la broma no te alcanza para nada. Bueno, más o menos eso era lo que sucedía en ese momento. Y Jesús se dio cuenta también. ¡Ey! No te lo pierdas, porque estoy seguro que Jesús cuando fue al templo también, él también fue a hacer lo mismo. Él fue a llevar sus ofrendas, bien, permiso, honrar allí. Ahora, pero préstame atención a esto. Jesús se molesta y dice: no haga de mi casa una casa de mercado. En otras palabras, no sean tan sinvergüenza. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? En otras palabras, ¿con qué autoridad tú haces este asunto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo? Y ahí está el texto base de este mensaje. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? ¿En serio? Por favor. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, que él iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oye, si fue verdad, vale. No es mentira, mira, no, yo no creo, pero mira, si es verdad, yo no creía. A veces, lamentablemente, tiene que suceder eso. Lamentablemente, a veces tenemos que esperar que sucedan las cosas para creer. Y no creemos en la palabra de Dios. Te voy a decir algo. Que Dios nos ayude, porque me incluyo yo también. Que Dios nos ayude a obedecer a Dios sin esperar que sucedan las cosas para después obedecer. ¿Me escuchó? Que Dios nos ayude a obedecer. Que Dios nos ayude, porque
a veces cuando la maldición llega, cuando la enfermedad llega, cuando la situación difícil llega, es que empezamos a decir, ay Señor, ¿qué hice mal? Ay Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿dónde metí? La de caminar, Señor, ¿qué pasó? Y entonces nos acordamos, ay, es que yo me levanté contra el... Ay, es que yo me puse... Ay, es que yo me fui de no sé qué, no, ay, que yo eso decía, no esperes a que llegue a ese nivel de maldición. Mira, hermano, y yo le puedo decir, usted se podrá meter en cualquier lado, usted pueda tener toda la plata que tenga y toda la broma, pero yo les aseguro, si usted no obedece a Dios en cualquier momento, que va a quedar arruinado, va a quedar empobrecido, va a quedar enfermo, va a estar en miseria. Se lo aseguro. Porque cuando no obedecemos a Dios, quien reposa sobre nuestras vidas es la maldición y la muerte. Tan sencillo como eso. Pero cuando obedecemos a Dios, aun cuando estemos pelando, aun cuando estemos enfermos, aun cuando estemos pasando trabajo, necesidades, conflicto, hambre, lo que sea, la bendición y la vida reposa sobre nuestra vida. Y nuestra vida cambiará. Se lo aseguro. Seremos bendecidos. Vamos a decir por lo menos la segunda el día de hoy, las otras van a tener que decirse el jueves. Número 2. Lo segundo que tenemos que hacer en estos tiempos de celebración, de aniversario, lo primero es obedecer a Dios, determinarnos a obedecer a Dios. Lo segundo, visualicemos más hacia el futuro que hacia el pasado. Salmos capítulo 32. Versículo 8. Salmo 32, 8 dice, en adelante, hasta el 10, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Claro, esto pasa cuando, ¿cómo? Cuando somos obedientes. Por eso, primero obedecemos. Después que obedecemos, decidimos ser fieles, leales, comprometidos, obedientes al Señor. Entonces el Señor nos muestra el camino por donde tenemos que caminar, por donde vamos a andar. Dice, sobre ti, tremenda bendición, sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, te voy a observar full time, todo el tiempo, constantemente. Y después nos advierte, no seas como el caballo o como la mula sin entendimiento. Se lo voy a decir en la versión del pastor, no seas bruto, papá. No seas bruta, mamá, por favor. Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Cabestro, aparte de los animales que se le ponen para poder guiarlo y para poder frenarlo ahí. En otras palabras, hay que amarrarlo para que más o menos te obedezcan. Dice, que han de sujetarlo con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, si tú no los jalas, el caballo o la mula agarran para se lo es, discúlpame la expresión, pero lo voy a decir para que lo entiendan, agarran para donde le dé la gana. No obedecen, no son fieles, no son leales. No. Agarran para donde le dé la gana. Pero si tú tienes la cuerda, el cabestro, el freno y lo jalas, entonces así te sigue. Aló. Muchos dolores. Oh, papá. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es el impío? Al que desobedece, al infiel, al desleal. Dice, mas el que espera en Jehová, en otra palabra, al que es fiel, al que es leal, al que obedece, le rodea la misericordia. Aleluya. Aleluya. Escúcheme, siendo honesto, de verdad, podemos conocer o saber muchas historias, testimonios de cosas. En nuestro aniversario de los fundadores, de lo que hicimos,
que dónde empezamos, en la casa que se alquiló, de cómo, cuándo, quiénes pusieron las primeras piedras, quiénes fueron los primeros discípulos y cosas como esas. Nos alegramos por recordar el pasado. Pero el Señor nos dice en este tiempo, hey, recuerda el pasado, pero enfócate en lo que está en el futuro. Nos acordamos de las ayudas financieras que nos dieron algunas personas, del servicio que se realizó, primera reunión, entre muchas otras cosas. Dios siempre estará más interesado en nuestro presente y en nuestro futuro que lo que dejamos atrás. Lo que dejamos atrás lo podemos visualizar o recordar para mantenernos firmes y para entender lo que Dios hizo milagros antes. Lo va a hacer hoy y lo hará mañana. Aleluya. Aleluya. Enfoquémonos entonces de todo corazón en obedecer al Señor. Enfoquémonos entonces en el futuro que Dios tiene para nosotros. Póngase de pie por un momento, por favor. Escuche esto. Cuando usted y yo decidimos enfocarnos en obedecer a Dios y en lo que Dios está haciendo o hará en nuestras vidas, nuestra realidad, nuestra verdad será distinta, será diferente. Pues les aseguro que seremos mucho más bendecidos, poderosos y extraordinarios de lo que podamos pensar o imaginar. Porque Dios es un Dios fiel, es un Dios leal, es un Dios poderoso, que está listo para cambiar nuestras vidas, que está listo para cambiar nuestra realidad, que está listo para cambiar todo lo que podemos hacer. Está listo para hacer eso. Pero usted y yo tenemos que enfocarnos en las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo. Está aquí conmigo, iglesia. Vamos a dejarlo hasta acá. La otra parte lo doy el día jueves. Escúcheme esto. Entiéndalo de una vez. Nos conviene obedecer. Aun cuando no estemos de acuerdo, aun cuando no nos parezca, aun cuando yo creo que se puede hacer mejor, claro, yo siempre lo he dicho a la gente, y de hecho a mí me pasó también, yo estando allá en Cumaná, una oportunidad me la acerqué al pastor, la primera vez que me acerqué, me dijo, oye, no encuentro cómo decirte las cosas, y bueno, pero dime, echa para afuera todo, y empecé, mira, yo creo esto, me parece que esto está mal, así, ¿sabes? Y él empezó a notar, y después me dijo, oye, mira, de todo lo que me dijiste, el 90% no lo sabía, desconocía estas cosas. Gracias por venir a mí y no por decírselo a todos los demás. Gracias por venir a mí y decírmelo a mí. Y me dijo, a partir de hoy te voy a considerar un amigo, porque un amigo hace eso. Un amigo no es el que habla por la espalda o le dice a todo el mundo lo que esa persona está fallando, sino que va a la persona y lo corrige. Me dice, lo otro si lo estoy haciendo por esto y esto y esto, y me dio una aplicación y entendí por qué lo hacía. Y lo otro me dice, bueno, esto voy a evaluarlo a ver qué es lo que está sucediendo y ya me averiguar. Y de ahí empezamos a ser excelentes amigos hasta el día de hoy. Escuchen, ¿sabes por qué? Porque yo en vez de señalarlo y criticarlo, pastor, ¿será que el pastor Enrique no falló? Mira, hermano, usted no sabe cuánto ha fallado el pastor Enrique. Usted no sabe cuánto ha fallado el liderazgo. Usted no tiene idea cuánto metió la de caminar. Pero yo no estoy para juzgar ni para criticar. Yo estoy para ayudar, para bendecir y para corregir. Lo hago con amor, con respeto, porque es mi autoridad y yo lo hago, punto. Punto. Me doy a entender. Y Satanás también me habló y me dijo, mandó a la iglesia, salte de ahí, llévate a tu discípulo, monta tu tarantín, que no sé qué broma. Dígame cuando se trata de las finanzas. Ay, papá, la mayoría de la gente es infiel cuando son discípulos, pero cuando se endemonian, se van de la iglesia y se lleva un poco de gente y montan su tarantín y son pastores, ahora sí creen en el diezmo, la ofrenda y las primicias. Ahora sí, no entiendo por qué, pero ese fenómeno pasa.
Monta tu propio taratí porque ahora todo el diezmo será para ti. Mira, hermano, la gente no sabe lo que está haciendo. La gente desconoce estas cosas. Desconoce la verdad de Dios, la realidad de lo que está sucediendo. Mira, hermano, por eso yo digo a la gente, porque Dios me lo dio a mí. A mí no me importa si tú estás de acuerdo o no. Tú vas a obedecer o no vas a obedecer. Obedezco, Señor. De hecho, en una de esas oportunidades, yo lo he comentado varias veces, hace como 3 años atrás más o menos, 4 años, sí, 3 años atrás, que empecé esa euforia de la diáspora, ¿no? de la gente de empezar a salir del país y todo aquello. Y yo casi me molesté realmente, y dije, Señor, ¿para hasta cuándo, Dios mío? Entonces uno viene, se esfuerza, invierte en la gente, sacrificio, oración, trasnocho, finanzas, o sea, tanto que uno invierte en la gente, porque entonces la gente cuando le da la gana agarra y se va para el carrizo. Y yo le dije al Señor, de verdad, Señor, estoy molesto. Y el Señor me dijo, mira, entiéndolo de una vez. Y es cuando me recordó ahí. Desde que yo te saqué de Cumaná y te traje a este lugar, porque esta gente necesitaba un pastor como tú para entrenarlo, capacitarlo y enviarlo. ¿Tú me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Y ahí fue que me pareció y me le dije, Señor, sigo mandando gente. ¿Quién más voy a mandar? Por eso, inclusive, yo lo he dicho varias veces, yo todavía sigo creyendo que gente que está en nuestra congregación, cuando Dios lo determine, serán enviados también. Unos serán aquí en Venezuela, otros serán fuera del país. Pero yo creo eso. Así como también creo que algunos como que están ya afuera, están siendo enviados y están obedeciendo a Dios. Y así como creo también como unos que están afuera, que Dios no los mandó a irse y están dando petotazos ahí. Pero bueno, hay de todo un poquito. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Yo quiero que hagamos una oración al Señor, porque hasta yo he fallado. Yo lo reconozco. Y a veces he sido desobediente. Y a veces no me han gustado las cosas. Y a veces he pensado y he dicho, oye, pero ¿por qué esto? No lo hablo con otro, no critico con otro, nada. De hecho, yo tengo esa facilidad, yo no sé por qué hay gente que no lo tiene, pero yo tengo esa facilidad de acercarme a cualquiera, inclusive a mis autoridades, y decirle, mira, está pasando esto y esto, mira, no me parece esto, mira, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Porque, mira, hermano, porque yo amo a la gente y yo quiero que la cosa funcione bien. Y a veces el equivocado soy yo. Y ellos me aclaran y me dicen, no, tú estás equivocado por esto y esto, y yo, aclaro. Pero a veces los equivocados son ellos y me dicen, oh, Edwin, gracias, chan. Gracias por corregirme, gracias por ayudarme, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pero todos hemos fallado de una u otra manera. Todos nos hemos equivocado de una o de otra manera. Tu trabajo, mi trabajo, es ser fiel, obediente, leal a Dios y a nuestra autoridad. Levanta tus manos al cielo por un momento. Cierra tus ojos ahí, por favor. Y ora. Repite conmigo esta oración. Después de mí, diga conmigo, Señor Jesús, en este día yo reconozco que he fallado, que he pecado. Señor, que me he desviado de tu verdad, de tu propósito y de tus caminos. Diga conmigo, Señor, hoy yo tomo la decisión de pedirte perdón por mis fallas, por mis pecados, por mi desobediencia. Diga conmigo, pero hoy también decido obedecerte, ser fiel y leal. Diga conmigo, a ti y a mis autoridades, a mi pastor, a mi líder, a mi apóstol, a mi profeta. Diga conmigo, Señor, yo decido obedecerte a través de mis autoridades, en el nombre de Jesucristo. Y diga conmigo, Señor, yo voy a contactar a mi pastor para obedecer y para preguntarle qué debo hacer, porque tú me hablarás a través de él. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Deje su mano levantada y sus ojos cerrados. Permítame orar por usted. Padre, yo bendigo a este pueblo. Yo bendigo a estos discípulos y discípulos, estos hijos e hijas de esta casa. Señor, que ellos a partir de hoy van a obedecer. Van a ser fieles, van a ser leales. Tú empezarás a hacer milagros, señales y prodigios. Porque como dice tu palabra, tu bendición lo perseguirán y lo van a alcanzar. Tú le prosperarás, tú lo sanarás, tú lo restaurarás. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, dale la valentía para que me llamen, para que se contacten conmigo y para que me digan, pastor, ¿qué debo hacer? Que sean hombres y mujeres fieles, leales, comprometidos contigo. En el nombre de Jesucristo. Señor, y los que han sido fieles hasta ahora, que también, Señor, me contacten y me digan, pastor, ¿qué debo hacer? Para que tú seas el que les guíe, para que seas tú a través de mí, Señor, diciéndole que es lo que deben de hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo te pido que tengas misericordia por aquellos que han sido infieles, desleales. Por aquellos, Señor, que no han obedecido tu palabra. Señor, aquellos que no han obedecido inclusive con cosas simples de no realizar el altar familiar. Cuando tú nos mandaste una orden que tenemos que enfocarnos en eso. Aún con esta situación de pandemia, de crisis, que no salimos de nuestra casa, ni siquiera el altar familiar, ni siquiera ese tipo de célula con nuestra familia lo hacemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y confronta, pero ayuda y fortalece a los que no lo han hecho para que lo hagan ahora. Para que sean obedientes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amado discípulo, amada discípula, si tú eres realmente un discípulo, una discípula fiel, leal y comprometido, contáctame, llámanos y digamos, pastor, ¿qué debo hacer? Como tu autoridad delegada por Dios, el Señor me dará la indicación para decirte lo que tienes que hacer. Estés aquí en Venezuela o estés fuera de Venezuela. ¿Me doy a entender? Eso va con todos los que están fuera del país. Comunícate y empieza a ser fiel. Permite que la bendición de Dios llegue sobre tu vida. Si tú lo crees, el mayor de los aplausos al que vive para siempre. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero que nos conecte, por favor, para el privado. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Y queremos ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Y que juntos podamos seguir creciendo y avanzando en el reino de los cielos. Amén. Yo sé que el Señor bendecirá tu vida. Porque a partir de hoy será fiel, obediente y leal. Amén. Aleluya.